Piensa bien en lo siguiente, te levantas un día por la mañana y ves que en todos los noticieros informan que el último barril de petróleo ha sido quemado, te pones a pensar que vendrá en los próximos días, caos, bancarrota mundial, pérdidas de millones de empleos. Lo cierto es a pesar que todavía queda un poco más de la mitad del petróleo convencional que la naturaleza creó, va a ser cada vez más difícil y caro extraerlo. Así como los mejores asientos en el cine se ocupan primero o las mejores tierras se cultivan antes que las peores. Desgraciadamente, solo millones de años de condiciones geológicas muy particulares pueden crear más petróleo o cualquier otro recurso fósil. Actualmente se descubre solo un barril de petróleo por cada 5 que se consumen a nivel mundial. El petróleo representa casi el 40% de la energía que consumimos globalmente y es, por mucho, el combustible que hace posible el mundo como lo conocemos. Hagamos un experimento. Piensa en lo siguiente, imagina cómo sería nuestro mundo sin petróleo. Pensemos en una realidad alternativa donde nunca se descubrió el petróleo, por lo tanto no existe nada elaborado con petróleo. El petróleo representa casi el 40% de la energía que consumimos globalmente y es, por mucho, el combustible que hace posible el mundo como lo conocemos. Hagamos un experimento. Piensa en lo siguiente, imagina cómo sería nuestro mundo sin petróleo. Pensemos en una realidad alternativa donde nunca se descubrió el petróleo. Por lo tanto no existe nada elaborado con petróleo, empezando por los objetos que contengan plástico. Allá va los muñecos de los niños, los bolígrafos con los que escribes, la mitad de nuestra ropa, los teléfonos, las computadoras, la pintura de las paredes, el asfalto de las calles, nada alentador, ¿verdad? Ahora lo más importante, la energía de los hogares y, como no, nuestros automóviles. Millones de autos que aún no sean eléctricos dejarán de funcionar de la noche a la mañana, siendo abandonados en las calles, en predios, desde un simple modelo comercial hasta superautos. Pero, ¿por qué imaginar un mundo sin petróleo si todavía quedan alrededor de 1.200.000.000.000 de barriles en el planeta? La razón es sencilla. A pesar que todavía queda un poco más de la mitad del petróleo convencional que la naturaleza creó en eras geológicas anteriores, este va a ser cada vez más difícil y caro de extraer, porque el petróleo fácil y barato de producir ya se consumió. Aunque se invierta más en exploración, cada vez se van a descubrir yacimientos más pequeños porque todos los grandes fueron descubiertos hace un siglo. Actualmente se descubre un barril de petróleo por cada 5 que se consumen. A este fenómeno se le conoce como pico de producción del petróleo, un término ideado por el geofísico estadounidense Ken Hubert, quien encontró que la extracción de petróleo se puede graficar como una campana donde la base representa los años y la altura la producción petrolera. Cuando ya se ha extraído la mitad del petróleo, se ha llegado al punto más alto de producción, la cúspide de la campana, y pronto comienza un irremediable declive. Actualmente más de 50 países productores ya pasaron su pico de producción y queda solo una decena de países con capacidad de aumentarla. Al ritmo que se consumió petróleo en 2022, cerca de 29.300 millones de barriles, nos acabaríamos lo que queda en 50 años, aunque resulte difícil de creer. Líderes geopolíticos como el presidente Biden saben perfectamente que el petróleo es el combustible que alimenta el motor de la economía y, por lo tanto, su escasez destrozaría el estilo de vida americano. Estados Unidos, con el 5% de la población mundial, consume 25% del petróleo que se produce en el mundo, y del cual importa la mitad. Aproximadamente, 62% del petróleo que queda en el mundo se localiza en el Medio Oriente, siendo Arabia Saudita el país con las mayores reservas explotables, 262.000.000.000 de barriles. Venezuela tiene unas reservas mucho más grandes, pero como mencionábamos anteriormente, presentan una gran dificultad en la extracción. Al otro lado de la moneda hay quienes aseguran que quedan 100 años más de petróleo. Este grupo consiste sobre todo de políticos y economistas que incluyen en sus cálculos el petróleo no convencional. Este es, por ejemplo, el que se encuentra en arenas asfálticas, o el petróleo pesado parecido al chapopote, o el que se localiza fuera de la plataforma continental a grandes profundidades en el fondo del mar. Su producción es mucho más cara que el petróleo convencional. Los avances tecnológicos pueden ayudar a aumentar la energía neta y extender un poco el pico de producción, pero no a crear más petróleo. Por su parte, a la vuelta de la esquina asoma la fusión nuclear, algo que podría ser la solución. Los científicos están muy cerca de lograr sostener controladamente este tipo de reacción,
pero tendríamos que esperar unos 50 años para su uso convencional. Mientras tanto no nos queda más que seguir quemando barriles de petróleo. Aunque todo esto suene muy catastrófico y pesimista, entre más ignoremos este gigantesco asunto estaremos perdiendo preciado tiempo que, literalmente, podría salvar millones de vidas. Es fundamental que tomemos conciencia de la gravedad de la situación y comencemos a conservar energía. En términos históricos es irrelevante si el pico del petróleo ya está aquí o si faltan 10, 30 o 50 años, pues a estas alturas la única solución verdadera ante la inminente crisis energética que se aproxima es un cambio de mentalidad, una especie de revolución a nivel planetario, una evolución de la conciencia humana. Déjame tu opinión en los comentarios y si has llegado hasta aquí no olvides dejar tu like y suscribirte para más videos de temas que te mantendrán informado.